Dios está con uno. Cuando usted le es fiel. Cuando usted le es fiel. Cuando usted le es fiel. Amén. Amén. Cuando usted de repente por cualquier cosita se tira al piso, eso se llama fidelidad. Eso se llama hipócrita. Como que es lo que dijo la hermana allá. Amén. ¿Ya? La palabra hipócrita suena fuerte. Pero cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros somos infieles con Dios, somos unos hipócritas. Porque nosotros estamos hablando de Dios aquí. Y a la vuelta de la esquina, en la cuadra, estamos fallando al Señor. Somos unos hipócritas. Cuando usted tiene un amigo enfrente y le comienza a hablar esto y lo otro, y solo da la vuelta al amigo y usted comienza a hablar con otro que viene, empieza a hablar mal de él, es un hipócrita. Sí. Sí. Entonces, somos hipócritas con Dios. Amén. Y Dios es fiel. Y Dios no puede ser burlado. Si sembramos en la carne, segamos en la carne. Y si sembramos en el Espíritu, segamos en el Espíritu, vida eterna. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Así es sencillo. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermano Raymond, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué quiso decir David con eso? Unges mi cabeza con aceite, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Juan Carlos, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza, dijo el rey David, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es la presencia del Espíritu Santo. Ah, la presencia del Espíritu Santo. Unges mi cabeza con aceite. La cabeza es el punto principal donde están las ventanas del corazón, los ojos. En la cabeza está la boca. No, eso no. Entonces, a través de la boca usted habla y peca. En la cabeza están los 5 sentidos, está como el control de los 5 sentidos, porque ahí está el cerebro. Uno piensa. Pero cuando el Espíritu de Dios le unge su cabeza, pues se unge mi cabeza con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, bíblicamente hablando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el momento preciso que usted recibe la presencia de Dios sobre su cabeza, viene sobre todo su cuerpo, y la copa suya, su corazón, su alma, rebosa de alegría, rebosa al recibir la presencia bendita del Espíritu Santo sobre usted. Amén. Se llena, rebosa, o sea, se llena y comienza a desbordarse, A dar lo que que tiene. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi copa está llena y se está saliendo el aceite. se está tumbando, se está derramando. Se está derramando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia. Ciertamente el bien de Dios y la misericordia de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Amén.
De Jehová es la tierra. El mundo y los que en él habitan. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a escuchar predicar al hermano Carlos ahora para terminar la vigilia, al hermano Jordan y a la hermana Leticia. Amén. Vamos a ver quién de los tres anda mayor unción para que no duerma. A ver quién de los tres anda mayor unción para que no duerma. Aleluya. Papi, no a la boca. Primero va a empezar la hermana Leticia, seguido el hermano Carlos y por último el hermano Jordan. Yo primero. Usted primero. Bendito Dios. Vamos a aprender. Tratamos siempre de hacerlo de tal manera para que podamos aprender palabra de Dios. Y que mañana no venga cualquier endemoniado a querernos dominar con la palabra conforme a tus pensamientos. Cuando venga alguien, cuando digo cualquier endemoniado es porque mucha gente se atreve a tomar las Sagradas Escrituras a su criterio, a su manera de pensar, o como se le enseñaron en el bíblico sin revelación, o en la universidad sin revelación. Porque hay muchos doctores en teología, escatología y divinidad hoy en día en la calle, caídos, que nunca tuvieron revelación de Dios. Porque ahora le dictan la palabra como yo les place, y si usted no conoce la palabra de Dios, lo engaña. Y se le echan a la bolsa y sale más endemoniado que ellos. Se lo digo por experiencia. Yo he andado evangelizando y me he encontrado con doctores en teología caídos en la calle, que aplican la palabra a la manera de ellos. Pero son doctores en teología y por eso le hablan fuerte. Y si usted no tiene la revelación del Espíritu Santo, lo domina. Usted tiene que aprender, tener la revelación del Espíritu Santo sobre sus lomos, para que sea el Espíritu de Dios que le pelee por usted frente a estos momentos difíciles. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Está durmiendo. Salud. Damos la gloria al Señor. Amén. Amén. Se lo recogieron de sorpresa. Gabriel. Así es como el Señor nos va a dar sorpresa. Ahorita vengo. Ya le va a tocar su turno. Aquí me toco. Bueno, vamos a traer la palabra del Señor, a enseñarnos. La carta a Santiago, capítulo 5, versículo 7. La palabra del Señor, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 5, 7. Yo lo leo, que usted no lo tiene.
¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Y nosotros? En victoria. En victoria. Amén. Estamos en victoria porque todavía estamos alabando al Señor, ¿verdad? Sí, No amén. estamos de afuera haciendo cosas malas. Estamos aquí alabando al Señor. Amén, amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias por su amor, por su misericordia, por su verdad. Gracias, Señor, por la sangre que derramó tu Hijo amado en la cruz del Calvario para perdón de pecados, Señor. Te damos las gracias porque usted ha sido bueno, por los alimentos que consumimos todos los días, Señor, por darnos la salvación primeramente, por darnos, Señor, todo lo que nos da. Porque su fidelidad y su misericordia son nuevas cada mañana. Y porque, Señor, usted vive y permanece para siempre. Nos damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de su palabra, Señor. Estamos aquí para aprender cada uno de nosotros de su palabra y ponerlos en práctica. Hasta que usted venga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Santiago está hablando, puede sentarse. El medio hermano de Jesús. Este Santiago que habla aquí la palabra fue el medio hermano de Jesús. ¿Usted sabe eso? Ese es Santiago que está hablando aquí. Fue medio hermano de Jesús. Porque María tuvo más hijos y este hijo fue Santiago, el que escribió. Entonces Santiago nos está hablando a nosotros. Ella está hablando de su tiempo, pero como la palabra de Dios es eterno presente, es y será, y está hablando en este tiempo también a nosotros, a su pueblo. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿De qué Señor está hablando? Amén, del Señor Jesucristo. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Si usted ha visto, o sea, mi papá era labrador, o sea, sembraba. Si usted ha visto a un labrador que siembra la tierra, que cosecha, pero él primero siembra, ¿verdad? Para después cosecharlo. Lo cuida, primero lo siembra, después lo cuida, lo limpia, lo abona. Porque no va, el día de hoy siembra y al día siguiente le cosecha. No, eso no va a ser así. Tiene que esperar, tiene que tener paciencia. Entonces así nos está diciendo a nosotros, dice, así como el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, aguardándose, esperando hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice, tened también vosotros paciencia. Esto también es como una ilustración que el Santiago le está poniendo ahí de un labrador. Pero nosotros estamos esperando la venida del Señor. Amén. Entonces tenemos que tener paciencia también. Sí. Porque mucha gente dice, no, dice Dios ya no va a venir. Y mucha gente se va de la iglesia o se va de la congregación porque dice, no viene Cristo, mejor me voy. Así dice. Pero el Señor dice que un día para el Dios es como 1000 años. Para nosotros, pues, imagínense un día, para Dios es 1000 años. Y para nosotros 1000 años es demasiado tiempo. Sí. Y para Dios un día. Entonces, se pasaron 2000 años de que vino Cristo. Pasaron 2 años, 2 ditas nomás para Dios. Y para nosotros es tan largo. Entonces Dios
Dios es Dios, Dios es eterno y Él espera. Él siempre está en un eterno presente. Y nosotros tenemos que hacer, así como el Señor dice aquí a través de su palabra, que tenemos que tener paciencia porque el Señor vendrá. No sabemos cuándo, porque no nos vamos a poner fechas. No, no sabemos. Que hay gente que pone fechas y dice, del tal día viene el Señor. Nadie sabe. Entonces mucha gente se desanima y piensa y nos tilda también a nosotros de locos. Pero nosotros no ponemos fecha, porque nosotros no sabemos. Pero sabemos que ya los tiempos se están cumpliendo, que las profecías se están cumpliendo. Si usted lee la palabra de Dios, pues usted ve que todo se está cumpliendo. Y cada día se acerca más. Y todas las cosas, las señales y todo se están dando. Entonces dice, erguíos, o sea, levantar la cabeza, porque la redención de nosotros está cerca ya. Que el Señor viene por una iglesia comprada con precio de sangre. No viene por toda la gente ahí, que se piensa que viene por todos, no, viene por los que están esperando. Él no viene por los que no están esperando a Él, Él viene por los que estamos esperando a Él. Sí. Entonces, afirmar vuestros, dice, tened también vosotros paciencia, está hablando a nosotros, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y eso estaba hablando el apóstol Santiago hace muchos años atrás. Entonces hasta aquí está acercarse más. Mire, tanto todo este tiempo que ha pasado. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque así las congregaciones, pues él también está hablando, dando una exhortación aquí. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? Jesús. Jesús en la primera venida vino a nacer, vino a redimirnos, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la segunda va a venir como juez a juzgar. Ahí ya no va a venir ya no va a venir como vino al comienzo que vino a salvar lo que se había perdido, como dice la palabra. Esta vez va a venir como juez. Y aquí nos dice que vendrá el juez y está delante de la puerta. Dice, y hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Aquí dice también, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí está hablando de profetas. Y estamos en la carta de Santiago. Y mucha gente dice que el ministerio profético no está en vigencia. O sea que no está funcionando. El que no está funcionando sin ellos, porque la palabra de Dios es clara y aquí está hablando de profetas. Y también dice que en ese tiempo que el profeta, y si usted lee la palabra de Dios, el profeta siempre fue mal visto. ¿Por qué? Porque el profeta siempre le habló la verdad al hombre. Estoy hablando de hombre, también de la mujer. Siempre le dijo, arrepentíos, arrepiéntete. Pero al hombre, a nosotros no nos gusta que nos hablen así, nos gusta que nos estén hablando, mimando y cosas así, ¿verdad? Sí. Así nos gusta a nosotros, pero Dios dice que al hijo que ama, amonesta. Porque siéntase feliz. Si Dios le amonesta a usted es porque lo ama. Entonces yo siempre digo, Señor, pues, si yo estoy mal, pues si el Señor me ha amonestado muchas veces a mí, y yo le doy la gracia al Señor. ¿Por qué no quiere que yo me pierda? Y no quiere que usted se pierda. Es mejor darle la gloria a Dios, darle la gracia que el Señor está amonestando. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que usted se pierda, no quiere que yo me pierda. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta de Daniel. Daniel 12 dice la palabra del Señor.
12:3 dice, los entendidos resplandecerán. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Cuáles son los entendidos? Los que creemos en el Señor. Sí, amén. Porque dice la palabra del Señor, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento lo da la palabra de Dios. A usted le abre la mente espiritual, le abre los ojos espirituales. Porque aquí encierra muchas cosas que usted necesita saber, está aquí. Está ahí. Y el Señor le decía cuando una vez yo estaba llorando y el Señor me dijo, ¿por qué estás tú llorando? Tú tienes tu arma en tu mano. Defiéndete, si tú tienes la palabra de Dios, tú tienes mi palabra. Yo te he dado poder. Así que coge la palabra y defiéndete. Entonces, esto es poder. La palabra de Dios es poderosa. Es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de filos que traspasa el corazón, el alma, los tuétanos, los huesos, y discierne sobre todo pensamiento de las intenciones del corazón. Y no hay cosa que está escondida delante del Señor. Usted no puede esconderse de Dios. Nosotros estamos reunidos delante de la presencia de Dios, delante de que tenemos que darle cuenta del día. Y la salvación es individual. Usted no va a salvar a su hijo, ni mi hijo me va a salvar a mí. Yo no puedo salvar a mi esposo, ni mi esposo me va a salvar a mí. Amén. Él puede orar por mí, pero no me va a salvar. La salvación es individual. Cada quien tenemos que presentarnos delante del Señor a dar todo lo que, o sea, el Señor nos va a tomar en cuenta todo. ¿Qué hiciste mientras estaba en la tierra? Pero usted no va a decir, mire, yo tengo cuánto de dinero en el banco. Eso no le va a preguntar al Señor. ¿Qué hiciste por mi obra? Le va a preguntar al Señor. ¿Cuánto danos ganancia para mí? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. Un día no muy lejano, hermano. Sí. Ese día va a llegar. Va a llegar. Entonces, ese día... Ahí sí cada quien tiene que... ¿Sí? Ahí sí que nadie nos va a salvar, que cada quien tenemos que ganar nuestra salvación. Sí. Y hay que guardarlo, dice, con temor y temblor. Sí. Porque el Señor ya hizo todo. Él dio su última gota de sangre en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Amén, amén. Y si nosotros, dice, si descuidamos, ¿qué fin tendrá de que descuidamos una salvación tan grande? Nosotros no tenemos, o sea, pisoteamos la sangre de Cristo, ya no hay otra redención, dice el Señor. Seremos juzgados mayormente. Por eso dice el Señor que más vale no haberme conocido que habiendo conocido echarte para atrás. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor no haberle conocido y ser ignorante de la palabra de Dios. Ignorante quiere decir no saber nada, que antes que usted saberlo, mayor condenación tendremos que los que sabemos la palabra de Dios y no lo hacemos. Amén. Es algo bien duro, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra del Señor, nos habla bonito aquí. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esta persona que aquí le está enseñando la justicia a usted, la justicia de Dios. No que Dios sea justo, porque Dios es justo, sino la justicia de Dios. Entonces, para mí es un privilegio enseñar la justicia de Dios a ustedes. Amén. Enseñar la palabra de Dios. No es fácil, pero es un privilegio llevar la palabra de Dios a los necesitados. Dice que nosotros resplandeceremos como las estrellas de la perpetua eternidad. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice la palabra del Señor, no lo busque, yo lo voy a leer. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Si usted le habló a una persona y no quiere saber nada de Dios, usted no puede hacer nada más. No puede.
Usted no lo puede obligar a una persona a aceptar a Cristo, no puede llevar una persona y decirle acepta a Cristo si no te va. No lo puede hacer. Ni Dios lo puede hacer. Usted le lleva la palabra y le dice, mira, acepta a Cristo porque Cristo murió por ti. Si él abre su corazón y le dice, bueno, yo quiero aceptar, gloria a Dios. Pero mucha gente dice, no, le coge un poco de licor o qué sé yo, o un poco de droga, dice, no, esto es lo mío, dice. Porque a nosotros nos lo han dicho. Sí. Nosotros no podemos hacer nada más. No, ahí sí que solamente. Bueno, dice que el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, no somos justificados, no que seamos justos. Nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Él es el que nos justifica a nosotros. Él es el que nos justifica delante del Padre a nosotros. Dice, yo morí por Él y Él me aceptó a mí como su Salvador. Así que yo le justifico a Brenda Varilla porque ella me aceptó a mí como su Salvador. Y así a cada uno de nosotros. Yo justifico así a cada uno de nosotros. Porque ella me aceptó, Él me aceptó como su Salvador. Así que yo lo justifico a esa persona. Yo derramé mi sangre y ella me tomó a mí como su Salvador. Entonces, Él es el que nos justifica a nosotros. Dice, el que es justo practique la justicia todavía, o sea, que sigamos predicando la palabra, que sigamos diciendo no al pecado y no al mundo. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Santo es apartado del mundo, si usted no hace todas las cosas que a ellos les agrada, usted es diferente. Usted es la luz en medio de las tinieblas. Eso quiere decir santo, apartado del mundo para Dios. Eso significa ser santo. Y el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. No es que nosotros nos creamos santos, sino que Él es el Espíritu Santo es que nos santifica. Dice, he aquí yo vengo pronto, está hablando Jesús. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, tiene un galardón para nosotros. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno según sea su obra. Y aquí dice lo que estaba diciendo, yo soy el alfa y la omega. Aquí está el hermano Walter, mira. Y yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Está en el Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Está hablando de esta ropa? No. ¿De qué ropa está hablando? Lo de adentro. La ropa espiritual, sí, tu alma. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿De qué puerta está hablando? ¿Alguien sabe de qué puerta está hablando? La puerta de donde está Él. ¿Pero cómo se llama esa puerta? ¿Cómo se llama esa ciudad? La puerta celestial. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. A las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, que dice que es calles de oro, mar de cristal, y que está adornada con piedras preciosas. Es que las puertas son con piedras preciosas. Usted ha leído la palabra, todo eso está aquí. Dice que son piedras preciosas las puertas. Imagínense, yo nunca había visto tanta, o sea... Pero es donde está Jesucristo. No, se llama la Nueva Jerusalén, Él está ahí también. Sí. Y se llama la Nueva Jerusalén. Él lo hizo para nosotros, para la iglesia. Se puede decir alabanza. Sí. Pero eso está aquí, no es donde Él está en los cielos. Ahorita está en los cielos. En los cielos. Sí, él está en los cielos. No está aquí. La Jerusalén. Sí, la Jerusalén celestial. Jerusalén está allá, pero eso está infundado por los musulmanes, eso están peleando. Está hablando de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. De eso está hablando aquí, para entrar por las puertas de la ciudad, de la gran ciudad de la Nueva Jerusalén. Y cuando dice que Él viene con su galardón, ¿qué quiere decir? Con sus premios. ¿Ah? Con sus premios. Premio.
Si va a tener premios para usted, si usted ganó tantas almas para Cristo, le va a dar un galardón, o sea, cosas. ¿Galardón Regalos. ¿Galardón es la salvación? La salvación es aparte. La salvación usted ya lo tiene desde el comienzo. Si usted hace todo lo que la palabra dice, la salvación es suya. Dice que nos va a dar también una corona. Eso también es aparte, pero también tiene galardones. Galardones o premios. O premios que diga, bueno, hermana Brenda Varilla, mi sierva, qué sé yo, el Señor le dice, yo le doy este premio, yo no sé qué va a dar el Señor. Porque aquí no especifica, pero dice galardón. Y mi galardón conmigo, dice para. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, Él va a dar los premios, un galardón. Yo lo veo como un galardón, como un regalo. Yo lo veo como la salvación de este mal. ¿Ya? Porque la salvación usted ya lo tiene. No es que estamos peleando. Por eso le estamos peleando, pero ya usted tiene que pelear esa salvación. Y cuando usted ya haga la voluntad de Dios, usted lo tiene. Usted lo tiene, o sea está peleando es para que el enemigo no lo desvíe de esa salvación y se vaya usted. Y lo deje la salvación por otra cosa. Pero aquí dice un galardón, un premio, y también dice la corona de la vida, que es otra cosa. La corona de la vida. También muchos lo toman por la salvación. Pero las cosas así, son cosas así, como le digo, misteriosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Según sea su obra, papá. Y según sean sus obras, o sea, según cuánto usted ha ganado para Cristo, según cuánto usted ha trabajado para el reino de Dios. Porque dice que todo lo que usted hace para el reino de Dios será en vano. Es igual cuando usted va al infierno. Es igual. En el infierno también va a haber castigos de diferentes clases. Si usted, el diablo ahí lo va a poner un castigo más. Si usted no lo ha trabajado bien, qué sé yo, así va a ser en el castigo también en el infierno. El castigo mayor está el diablo. Y si es que también dice mucha gente ahí abajo que si a usted le gustó bailar, que le van a poner a bailar todo el día ahí, y que está bailando ahí entre las llamas de fuego ahí. Esos son los castigos que el diablo lo tiene. Por la eternidad. Por la eternidad. Pero bueno, no, ahorita no hablemos de eso, no hablamos de nosotros, de nuestro galardón, que nos espera algo hermoso. Amén. Que nos espera algo maravilloso. O sea, esto no, como dice la palabra, que esto no es nada comparado con lo que nosotros tenemos arriba en los cielos. Dice, dígame todos los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida, el árbol de la vida para entrar por las puertas de la ciudad, que es la nueva Jerusalén. Dice, más los perros estarán fuera, pero no está refiriéndose a perros, a los perritos, a los animales, está hablando de los perros. Los que se posan mal. ¿Sabe a quién le dice perro? El Señor en la Biblia. Es una palabra fuerte, pero eso es verdad. Cuando usted dice, no sea como el perro que vuelve al vómito. Cuando Y uno como- acepta, Y igual. lo vuelve a tragar. Y cuando el puerco lavado, que ya vino y el Señor lo lavó, lo compró con su proceso sangre, lo limpió, y después dice, ay no, me voy, y se vuelve de revolcar en el cielo, se vuelve al pecado. Vuelve a recoger. Sí. Andar en cosas malas. Hay que andar de cosas mal. Eso dice, más los perros estarán fuera. O sea, que si usted vino aquí y se fue, pues le están llamando perro. O sea, no lo estoy llamando yo, lo está diciendo la palabra. Es fuerte, pero así dice la palabra. Sí. Y los hechiceros, los que van, leen la carta y todas esas cosas, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, Queda fuera. fuera. Así que con esto les dejo, que nos habló bonito, pero también nos exhortó. Sí. Entonces, pero hay que hacer lo que dice la palabra de Dios y orar al Señor para que Él, cuando decida venir, pues nosotros estemos preparados. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Carlos.
hicieron? No. No. Con los cánticos y las alabanzas para Dios. El Señor me los bendiga. Amén. Y que abundantemente a cada uno de ustedes. Vamos al Evangelio de Juan. San Juan. Capítulo 3. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Su nombre. Gloria. Y a su pueblo. En victoria. Bendito sea el Señor. Amén. Pero para darles de verdad, no se Vamos a tratar el tema de un punto muy importante para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿De quién? Jesús y Nicodemo. Juan entonces. Evangelio de Juan. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra de esta manera. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor amado, que nos des el entendimiento y la revelación de la palabra. Con tu ayuda, Espíritu Santo, porque no somos nadie, no somos solamente por querer hablar, sino que es para edificación y salvación de nuestra alma. Señor, glorifícate en cada uno de mis hermanos. Y te suplico, Señor, también por aquellos que tienen la posibilidad de ser salvos por allá afuera, Señor amado. La gloria y la honra sea para usted, Señor. Glorifíquese. Amén y amén. Amén. Ok. Aquí la palabra nos habla de un hombre fariseo que se llama Nicodemo, un principal de los judíos, en el cual nos dice la palabra de que él se fue de noche. Y muchas veces de noche significa, he entendido que la noche significa tinieblas, en el cual, si nos damos cuenta, Jesús estaba de noche, pero recibió a Nicodemo y le fue a decir: Maestro, sabemos que has venido como maestro y sabemos de que tú vienes de parte del Señor, de parte de Dios, a enseñarnos, Rabí. En aquellos tiempos a los sacerdotes les encantaba decir de que ellos eran rabí, pero uno es el verdadero rabí, el rabí de rabíes, o sea, el maestro de maestros, en el cual cuando viene uno a compartir la palabra del Señor, muchos vienen con teorías humanas, en la cual cual entendemos las cosas espirituales nos damos cuenta de cuando hay un hombre que está hablando por su propia filosofía o su propio yo. Me hace entender que Jesús le dijo a este principal, cuando vino Nicodemo
a acercarse, qué era lo que tenía él. Él había estado y había escuchado lo que había hecho Jesús, en el cual cuando dijo, quiero acercarme a él, no lo dice la palabra, pero el Espíritu Santo me hace entender de que él vino y dijo, vamos a ver quién es Jesús. Era uno de los principales. Y Jesús nos habla, y Jesús le habla a Nicodemos de esta manera. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer de nuevo no significa lo que dice en la palabra de que el fariseo Nicodemos fue uno de los principales. Él pensó de que tenía que entrar nuevamente en el vientre de su madre. No, el nacer de nuevo es espiritualmente, es lo que nos está hablando Jesús en la palabra del Señor. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos haga cambiar, en el momento cuando uno, digamos un ejemplo, como en mi persona, en el cual yo andaba en muchas vanidades, en las cuales las vanidades, uno tiene que renunciar a las vanidades. ¿Qué son vanidades? Aquellas cosas que uno tiene enfocado en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Pero para poder entrar en ese ámbito espiritual, debemos de entender de que comienza uno un proceso en el cual cuando ustedes dicen, bueno, yo hablaba malas palabras, ya no las voy a decir porque ya soy cristiano. Ahí uno comienza a nacer de nuevo, a tratar de caminar como un verdadero creyente y de diferente manera, que le cambie totalmente la vida a uno. Porque cuando usted dice, yo soy cristiano, pero usted, más de alguien, no quiere renunciar a lo que le gusta en el mundo, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no ha nacido de nuevo. Ejemplos, muchas veces nosotros somos ovejas en la iglesia, pero cuando estamos afuera no somos cristianos. ¿Por qué? En la manera de vestir, a veces en la manera de expresarse. Muchas veces nosotros es duro porque cuando tenemos ciertos trabajos en el cual hay muchos, la mayor parte le sirven al diablo y no a Dios. En el cual cuando ustedes se juntan con las personas que hablan groserías o se juntan con los que les gustan las distracciones del mundo, uno nunca va a nacer de nuevo. Entonces Jesús nos habla la palabra de esta manera. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua? Si nos damos cuenta, en el bautismo de Juan el Bautista, él bautizó en el agua para arrepentimiento. Pero lo que viene de parte del Señor, porque el profeta del Nuevo Testamento, que era su primo hermano de Jesús, en el cual él bautizaba, cada uno traía una misión, en la cual cuando nosotros somos bautizados en el agua, nos arrepentimos y venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, en el cual ya viene
un cierto nivel espiritual más cercano a Jesús, pero también en el espíritu en el cual Jesús mismo dijo, ¿cómo se llama? Juan el Bautista decía, pero el que viene es mayor que mí, y él bautizará con fuego y en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos damos cuenta es cuando entramos al bautismo del agua. Después del bautismo del agua necesitamos que buscar más del Señor para poder nacer más en el Espíritu, en el cual cuando venimos y nos interesamos y decimos, Espíritu Santo, quiero el bautismo de ti. Cuando uno comienza a hacer eso, tiene uno que pedirle, pero también tiene que uno pagar un precio. En el cual cuando nosotros no podemos entender estas partes, porque muchas veces nosotros decimos, hay muchos que dicen, ya estoy bautizado en el Espíritu Santo, y no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Lo hablan, como en mi persona, yo tengo que ser honesto, en mi persona yo hablo del Espíritu Santo y le digo al Espíritu Santo, necesito el bautismo tuyo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que va a llegar el tiempo en el cual yo me tengo que pagar un precio un poquito más de lo que yo he hecho ese sacrificio. Pero el Señor sabe por qué no me ha dado el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros entendemos de que necesitamos que someternos en un cierto nivel espiritual, necesitamos que pagar un precio. Pero el nacer de nuevo es aquello que si a la hermana, con el amor de Cristo, la hermana Maribel se dejara ya no pintarse el pelo, le está dando lugar a Cristo. Y se está dejando las vanidades. Porque cuando viene una persona para nacer de nuevo, tiene que cambiar todo. Absolutamente todo. Y lo que es internamente también tiene que ser externamente. La palabra lo dice. No lo digo yo. La palabra lo dice. Entonces cuando nosotros venimos y decimos, ejemplo, le pongo ejemplo a la hermana, ¿cómo se llama? La hija de la hermana Brenda Varías. Y la felicito, a Jennifer. La felicito, porque no se le exigió, pero alguien sí le exigió que se pusiera falda. Pero sí, ese es el nacer de nuevo, tanto interiormente como exteriormente. Lo que tenemos adentro, eso reflejamos afuera. Amén. Entonces cuando nosotros venimos y decimos, yo hago esto para el Señor, pero si usted va a estar en shorts, o usted va a estar con una gorra para atrás, ¿qué testimonio le va a dar a la demás gente? ¿Qué diferencia es la que le va a dar? ¿Qué es lo que van a ver de usted? No, él es uno cualquiera, pero cuando usted se preocupa en representar a Cristo, usted tiene que marcar la diferencia en todo lugar. Como le dije a alguien, de que es más el testimonio, es más importante el testimonio que tenemos allá afuera que el de la iglesia. ¿Por qué? Porque el de la iglesia nosotros venimos como corderitos, pero allá afuera hacemos unas cosas que muchas veces no son de cristianos. Y eso no procede del nacer de nuevo. Eso procede del hombre viejo, en el cual cuando nosotros no renunciamos y no le decimos al Señor, Señor, cámbiame. Pero nosotros necesitamos que hablar con el Señor para decirle, Señor, cámbiame, yo necesito que cambiar. Quiero ser un servidor, un siervo tuyo. Pero tiene que nacer de su corazón. Pero cuando ustedes dicen, yo voy a ir a la iglesia, cualquiera va a la iglesia, y hoy en día esa es la gran confusión de muchos predicadores, en el cual predican la palabra y no la viven.
El problema está en que Satanás mismo, hay muchos que se duermen en sus laureles, tengo este decir, y se duermen y dicen, no, yo soy cristiano porque tengo la Biblia debajo de mi brazo. Pero no es que usted tenga la Biblia, no es que usted se trate de que usted la lea y se sienta salvo, no. El problema está de que cuando uno lee la Biblia, la lee para uno y Dios le está hablando a uno. Y cuando uno va entendiendo de que la palabra le está hablando, Dios le está hablando a uno. Cuando uno abre la palabra, Dios me está hablando a mí. ¿Qué necesito que cambiar? Todas las cosas que si yo leo la palabra y digo, por ejemplo, esto no es para mí. No, aquí no se trata de decir, esto no es para mí. La palabra. Y si le llega a usted, es porque a usted le está hablando el Señor que tiene que cambiar tales cosas. Siguiendo la palabra, dice, respondiendo Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué duro sería de que ustedes dicen, ay, Señor, yo iba a todos los servicios de la iglesia. Como ejemplo voy a poner a alguien de que ella estaba en todos los servicios en la congregación que yo estaba con mis pastores, en el cual ella no faltaba un servicio. Pero el problema de que ella era dadivosa, pero el problema que tenía era de que meneaba la lengua. Y no considero que se haya salvado. ¿Por qué? Porque él tenía rencor y no perdonó. Eso sí yo lo sé. Eso sí yo lo sé. Y solo por no perdonar y por no amar, se puede uno perder. Qué gran dolor sería de que nosotros estamos aquí diciendo, yo soy cristiano, y ustedes dicen, sacan sus conclusiones humanas en las cuales dicen, yo ya estoy salvo. ¿Quién es el que puede decir eso? Aquellos que están alejados del Señor. Aquellos que dicen que no necesitan de exhortación. Esas mentiras del diablo. Porque el apóstol Pedro nos habla de que aunque nosotros sepamos la palabra, aunque nosotros prediquemos la palabra, si ustedes muestran, si el Señor muestra algo de más de alguno de nosotros, hablen, no queden callados, porque depende de nuestra salvación. Porque muchas veces nosotros decimos, no, que es el pastor, no se preocupen, porque si ustedes se quedan callados, lo que está haciendo es de que usted está desobedeciendo al Señor, y el pastor o el líder o cualquiera que esté en la iglesia se va a perder y usted también se va a perder. Y ese es el problema en el cual cuando uno dice, es que tengo miedo de hablar. No tengan miedo, porque el Espíritu de Dios no es espíritu de cobardía. Es lo que nos habla en Tito, en el cual dice, no nos dio espíritu de cobardía, sino que de entrega, de verdad, de valentía, en el cual cuando nosotros tenemos un mensaje que decirle a alguien, no se queden callados. Porque depende de lo que muestre el Señor, bien sea para bien, o bien sea para mal, o bien sea para exhortación. Ahora, cuando usted le habla en el nombre del Señor y habla lo que el Señor le ha mostrado, usted ya queda libre y el Señor le sigue revelando cosas a través del Espíritu Santo. Pero cuando ustedes quedan callados, el problema está de que nosotros vamos a vivir de una cierta religiosidad en la cual yo no quiero vivir de religión. Yo quiero vivir para Cristo. Y si nosotros necesitamos de la salvación, Dios hasta las piedras puede hacer hablar, dice en la palabra. Entonces cuando hablamos del nacer de nuevo, Jesús sigue diciendo esto a Nicodemo: lo que es nacido de la carne es,
Ok, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Aquí Jesús nos habla del viento en un cierto modelo de parábola, en la cual él, o una alegoría, como se le pueda decir, pero en el momento que Jesús nos habla de que el que es guiado como en el espíritu no sabe de dónde viene el viento ni a dónde va. ¿Qué me quiere decir esto? De que nosotros, los que tratamos de buscar lo espiritual, en el cual cuando nosotros decimos, yo voy a hacer esto, pero el espiritual, el quien dice, yo voy a hacer esto, es un carnal, pero el que es espiritual dice, no, primero el Señor. Y por eso bendigo a la hermana Brenda Varías, porque me exhortó bastante y la usó en ese momento, porque ella dijo primero Dios y después la cena, y es verdad, y yo lo he dicho, y sentí el redargüimiento en ese momento y dije, oh Señor, me estás hablando, gracias. Entonces eso valora el Señor, porque cuando nosotros dejamos de segundo lugar y tenemos esa tendencia en la cual nosotros decimos primero las cosas, después Dios. Y no es así. Si digamos, hay alguien, un ejemplo en el nombre del Señor, yo tengo que decir de que si hay un compromiso para el Señor y usted se atrasa, pero lo hace a propósito, Dios ve esa acción. Ahora, cuando ustedes dicen, no, primero el Señor y después lo demás, el Señor se glorifica. En el cual cuando nosotros decimos, voy a ir a la iglesia, no me importa. Si no tengo ray, me voy a ir caminando a la iglesia. Uno trata de buscar, es lo que estaba hablando con el hermano Raymond, en el cual tiene que nacer de uno en su corazón. Eso es nacer de nuevo, de buscar la presencia del Señor. Y todo es voluntario, en el cual cuando usted quiere venir a la iglesia, si no le contesta, usted procure ver por otros lados, pero estar en la iglesia. Esa intención. Pero cuando uno dice, no, si no me pasan trayendo, no voy a la iglesia, eso no significa que somos de Cristo. Hay algo ahí, hay algo en el cual uno tiene que decir, bueno, primero el Señor. Si tengo compromisos con alguien, pero si hay una necesidad en Cristo, primero uno hay que atender las cosas de Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces eso es el mensaje en este momento. Y como les digo, pues muchas iglesias vivimos de apariencias, pero no vivamos de apariencias. El pastor lo dirige el pastor de pastores. Y si él dice que debemos de demostrar el amor de Cristo, el amor es aquel de que ama sin mirar caras, sin mirar cómo se llama, de qué lugar es. No, el amor de Cristo es todos unidos, una unidad, un solo cuerpo. Es lo que quiere el Señor. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Esto ha sido. Amén. Y sigamos adelante. Amén, hermano. Bendiciones. Amén. Nuestro evangelista o nuestro pastor. Aleluya. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están durmiendo? No vale.
¿No? No. ¿Había unción entonces? No, hoy sí, hermano Carlos, qué maravilla. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que la palabra de Dios va y no regresa vacía. Y no regresa vacío. Amén. Amén. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni para ¿Y a dónde va. dónde va? Así es todo aquel que es nacido del alma y del espíritu. Amén. ¿Saben qué significa eso? Que ya no se manda solo, sino que va a ser la voluntad divina del Eterno. Hay que no me venga usted con cuentos de que dice que es cristiano y que todavía está caminando conforme a su propia voluntad. Siento deseo de orar en este momento. Pero lo voy a hacer en otro momento, porque tengo esto que hacer. Y de repente viene y otra vez, voy a hacer otro momentito porque tengo esto que hacer. El Espíritu de Dios tocándole la espalda, Que lo haga uno. hablándole al oído. Y usted no quiere escuchar la voz de Dios. Entonces usted no es cristiano. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, Amén. mas no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del alma y del espíritu. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si sembramos en la carne, segaremos condenación para vida eterna, para muerte eterna. Amén. Si sembramos en el espíritu, segaremos vida eterna a gozarnos en las alturas con Cristo Jesús Señor. Amén. 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 ¿Qué son los galardones, Mercedes? Perdón. ¿Qué son los galardones? Los galardones Eso ayuda, hermanos, es Son como regalos o reconocimientos, ¿verdad? De un galardón habla. o sea, en aquel gran día, cuando nosotros, digo nosotros, no digo yo, digo nosotros. En aquel gran día cuando nosotros viajemos con Cristo a las alturas y lleguemos al tercer cielo y nos toque pasar por el tribunal de Cristo, agárrese bien. Hermano Raymond, no le vaya a tocar una corona de alambre de púa. O de alambre de amarre. El galardón, corona bonita, el galardón está hablando de la corona. Ahí entra la corona, los Con galardones. muchas perlas. Con muchas perlas. Porque la salvación Es independiente. Los galardones son regalos que el Señor nos va a dar por haber trabajado en la obra. Galardones, regalos, o reconocimiento. reconocimientos que el Señor nos va a dar. Regalos. Porque Él pagó todo en la cruz de Calvario. ¿Qué tiene usted que pagar si a todo está pagado? Dígame, ¿qué va a pagar usted? No es un regalo. Un regalo. Si todo está pagado. ¿Cuál es ¿Ah? la corona? Primeramente le va a dar una corona. Que no vaya a ser de alambre de amarre. Qué triste sería que allá hubiera una corona de alambre de amarre y se la pongan. Oh, santo Dios. Y todos los días que tenga que estar limpiando el moho. No, que no hay ningún. No, le estoy poniendo un ejemplo para que me entienda. Es de oro, pero Claro, esto es de oro, pero le estoy poniendo un ejemplo. Amén. Para que entendamos lo que somos muchas veces, nos queremos volver torpes o sabios a nuestra manera.
sabios a nuestra manera. ¿Ah? Sabemos perfectamente bien que las calles son de oro. Oro no hay que ir a tierra, no es que oro puro, divino. ¿Ah? Pero qué maravilloso es el Señor. Sí, amados, qué maravilloso es el Señor. Después de tener la corona puesta, el Señor con mucho agrado le diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra el gozo de tu Señor. Santo Dios, y le ponga una corona llena de perlas, que no pueden ni ver con sus ojos espirituales, porque la vaya a iluminar por todo lado. Pero qué feo sería que el Señor venga, le diga las mismas palabras y le da una corona sin perlas. Apenas te ganaste eso, bárbaro. ¿No? Señor, ¿y por qué la de hermano Mercedes tiene perlas y la mía no? ¿Y acaso trabajaste, pues? ¿Acaso trabajaste? Oh, santo Dios. Para eso, primeramente, vayámonos a la palabra y vean lo que dice aquí. Oye lo que dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, pero yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me contestarás. De oídas te había oído. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Por tanto me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, capítulo 42, versículo 1 hasta el 6. Cuando dijo esto el varón Job, al inicio dice la palabra que era varón recto y perfecto delante de la presencia del Dios de los cielos. El bandido aquel pícaro que todos los días nos acecha fue y habló y le pidió al Altísimo que pusiera prueba a Job. Y dice que perdió todo Job. Porque han leído las lecturas, saben de qué le estoy hablando. Perdió todo. Mas no falló con nada. Y bendijo al Altísimo. Y seguidamente volvió el pícaro aquel, ¿verdad? Chamuco, donde papá Dios, y lo volvió. Y le volvió a preguntar al Señor de dónde viene, de los días de la tierra. ¿No has observado la fidelidad de mi siervo Job? Ah, tócale, le dijo, tócale. ¿Qué cuento? Tócalo y verá si no murmura. Dios sabía perfectamente bien de que no iba a fallar, porque Job era fiel. Y con todo aquello dice la palabra que el bárbaro lo tocó, le destruyó su cuerpo, le puso la sarna maligna, así lo dice la palabra. Y con todo aquello, Job, no me pregunte cuánto estuvo así, porque sé que no fueron
5 días, ni 10 días, ni 2 semanas, ni 3 semanas. Pienso que más de un año. Aquel hombre padeció lo que padeció. Y con todo aquello no murmuró ni falló. Perdió las ovejas, perdió los bueyes, perdió las asnas, perdió los camellos, perdió los hijos, perdió todo. Y también perdió la salud. Pero no perdió el alma. Pero no perdió el alma. Y al final, ¿qué le dijo a la mujer? También perdió la mujer. Porque al final le dijo a la mujer: maldice a tu Dios y muérete. Y con toda esta vieja le dice: como que fueras mujer fatua, hablas. ¿Cómo? No le dice: eres una mujer fatua. Le dice a mi esposa: vos hablas como fatua. Pero no, Job tenía tanta sabiduría y humildad en el corazón que le dijo: como mujer fatua, hablas. Como que fueras mujer fatua, hablas. Y con todo aquello dice que Job no pecó. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos días tuvo que amar, hermana Brenda? 2 semanas, 15 días, que fue duro para ella. Y después vino el resto de la recuperación. Pero le sirvió, ¿verdad? Sí. De lejos lo oía hablar, pero después lo vio de cerca, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchas veces necesitamos nosotros que el Señor permita momentos difíciles en nuestra vida para poderlo conocer. Porque de lejos lo oímos hablar. De lejos lo vemos pasar. Nos da la oportunidad de conocerlo y no lo intentamos. Hay otro pasaje bíblico que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, sino en la silla, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Padre, en esta hora, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, presento a cada uno de mis hermanos en esta hora. Suplico, Padre, que sea usted propicio. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús, y a través de tu Santo Espíritu. Por misericordia, Señor, porque el amor está demostrado en la cruz de Calvario. Por misericordia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a través de la divina persona del Santo Espíritu. Suplicamos, Padre mío, en esta hora misericordia. Suplicamos misericordia, misericordia, misericordia. Y que podamos ser bendecidos por su gloria. Bajo la cobertura de lo alto. Suplicamos cielos abiertos de bendición sobre nuestras vidas. Suplicamos cielos abiertos de bendición sobre nuestras vidas. Suplicamos cielos abiertos de bendición sobre nuestras vidas. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Padre, en esta hora, suplico que sea usted glorificado. En la vida que nos están viendo a través del Facebook, Señor. Toca los corazones. Bendícelos, Señor, y abre el cielo de bendición para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, suplico e imploro misericordia. Y que así como mis hermanos aquí presentes están recibiendo en esta hora, mi Señor, el poder de tu Santo Espíritu. También mis hermanos, Señor, y amigos que están a través del Facebook puedan recibir la bendición de lo alto sobre sus vidas.
En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Padre, para su gloria. Padre, para su gloria en el nombre de Jesús. Oh, que andaba y sandara aquí, relabanza. Que andaba y sandara, relabanza. En el nombre poderoso, que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, Padre, en esta hora suplicamos e intercedemos, Señor, por las almas perdidas que se mueven sobre la tierra en los 5 continentes, en África, en Oceanías, en Europa, en Asia, en América. Padre, en esta ciudad de Trento, mi Señor, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Padre, venimos declarando en el poderoso y glorioso nombre de Jesús almas arrepentidas y convertidas para engrandecer el reino de los cielos. Almas arrepentidas y convertidas en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret para engrandecer el reino de los cielos. Padre, para su gloria. Padre, para su gloria en el nombre de Jesús. Padre, para su gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos la bendición de lo alto sobre cada hermano aquí presente y los hermanos que están a través del Facebook y amigos. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Declaro bendición de lo alto sobre mis hermanos presentes y declaro bendición de lo alto sobre la vida de aquellos que nos ven en este mismo instante a través del Facebook, Padre, para su gloria. En el nombre santo y poderoso de Jesús. En el nombre santo y poderoso de Jesús. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y bajo la tierra, sobre las aguas. Urracandra y Sandra aquí, la avanza. Padre, por el poder de la palabra que es establecida eternamente. Padre, por el poder de la palabra que es eterno presente. En esta hora, Padre, presente los niños de la congregación, Señor. Los niños de la congregación, Padre, avise a cada uno de mis hermanos por nombre. Y los niños, Señor, que nos están viendo a través de las redes sociales, en esta hora les bendecimos en gran manera en el poderoso nombre de Jesús. Y a través de tu Santo Espíritu, Padre, con la autoridad suya, declaramos bendición de lo alto sobre cada uno. Declaramos bendición de lo alto sobre cada uno. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sopla de los 4 vientos. Espíritu divino de Dios, sopla de los 4 vientos. Espíritu divino de Dios, sopla de los 4 vientos. Y glorifícate en estas almas. Y en las almas, Señor, que nos vengan a través del Facebook para tu gloria, Señor. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así queda nuestro hermano Jonah con cada uno de nosotros. Ya no cantamos porque es muy noche. Ya cantamos. No, ya no vamos a ir cantando porque es muy noche. Tenemos ahí el Señor al lado. Que Dios me bendiga. Amén. God bless you all. Amén. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. In the glorious and powerful name of Jesus Christ. It is a privilege, it is a joy, it is an honor. Es un privilegio, es un honor y es mi alegría poder predicar la palabra del Señor. To be able to preach the word of the Lord. To any and all of you who are watching, I thank you all for tuning in, sinking into the videos. Para quien sea que nos esté viendo en este momento, agradecemos por estarnos apoyando en esta vigilia, por estar apoyándonos en vernos esta noche, que es 16 de diciembre. Puede tomar asiento, hermano. Hoy la predicación que yo traigo, verdad, es algo que yo tenía en el corazón hace unos días. Se lo expliqué a mi padre hace un tiempo. Today what I bring is something that I had in my heart for a couple of days. A little while ago I
I kind of brought it up to my father. I don't know where it came from or how I got to it. All I know is that I somehow, to my mind, it came to be that how we come to be unworthy of the love of God. How we come to be unworthy of the salvation that we have, yet we still received it. Que en mi corazón yo digo que nosotros no somos dignos de tener la salvación que tenemos. No somos dignos de haber recibido el perdón, pero lo recibimos por la misericordia y por la gracia del Cordero. Porque éramos lo peor de lo peor. Si creciste en una familia evangélica y no viviste la vida mala, pues gloria a Dios, te felicito. If you grew up in a family that was living according to the gospel, then I congratulate you, because you did something that you didn't go through the bad parts of life. But the people who did, I can tell you one thing: we were all unworthy of being able to receive the forgiveness of God, to being able to receive the eternal life that we have been able to receive nowadays. Pero te voy a decir algo, que si tú eres de esos que viviste la vida en pecado toda tu vida, que tal vez sí creciste en una familia evangélica y te alejaste, o que no creciste en familia evangélica pero estuviste en pecado, te digo que no eran dignos de recibir el perdón. Pero lo han recibido gracias a la misericordia del Señor. But you have received it thanks to the mercy of the Lord, thanks to His own love, thanks to His great compassion for our souls. Gracias a la compasión por nuestras almas, por el amor que nos tiene. Un ejemplo perfecto es Barrabás. The perfect example is Barabbas. Ese es el ejemplo del que yo les estaba hablando, que se lo comenté a mi padre. That is the example that I was speaking to you, which I said that I explained it to my father. Barabbas was a very bad guy during the Roman Empire. Jewish. He was an usurper. He wanted to create anarchy. He wanted to destroy the Roman Empire and wanted to go back to have the Jews, the Israelites, control their government once again. Barrabás era un usurpador, una persona que buscaba anarquía, que buscaba sacar el gobierno romano y volver a establecer el gobierno israelita. El problema está que ya han perdido su gobierno bajo su propia tierra, porque han sido desobedientes. Han perdido el gobierno sobre sus propias vidas, porque fueron desobedientes al Señor. The problem is that he couldn't do anything because they had already lost the governing of their own lives, the governing of their governments as well, because they disobeyed the laws of the Lord, porque desobedecieron las leyes de Dios. ¿Verdad? Pero ese no es el punto. Mi punto está en que hoy en día, si tú que nos estás viendo, sea a través de las redes sociales de Facebook o sea a través de YouTube, por donde sea que nos vean, tú, yo, todos hemos sido Barrabás. Todos, no hay nadie por excepción. Y si no has aceptado a Cristo, lo sigues siendo. Y no eres digno de ni siquiera tener la vida que tienes. Y si suena muy duro la forma en la que lo digo, perdónenme, pero así es como está escrito. No somos dignos de tener la salud, no somos dignos de tener la vida que tenemos. Pero si has aceptado a Cristo, al menos siéntete agradecido. Porque Él tomó los pecados que tú cargabas. Él tomó todas tus aflicciones. The thing is, you who are watching, whether it be on YouTube, whether it be on Facebook, wherever it may be, any social media, you and I, we were all once Barabbas. We were all once Barabbas, I myself included, because I grew up in a church family, but I still committed sin. It didn't stop me from doing it. Temptation still comes. Porque yo también crecí en una familia evangélica, pero también cometí pecados. La tentación siempre llega. So basically what I'm saying, we don't deserve life. You that are watching me, if you haven't accepted Christ, you don't deserve to be alive. And it's not to be mean, it's not to be it's not to be disrespectful, but you don't deserve to be alive. I don't deserve to be alive. Even at this moment, if I am in sin, I do not deserve to be alive or to be able to stand here at this moment. But I know that I ask my Lord for forgiveness every day.
I don't know if you do so. Yo sé que si yo estoy en pecado en este momento, yo no estoy digno de poder pararme aquí. Yo sé que si yo estoy en pecado en este momento, no soy digno de poder ni siquiera estar vivo. Pero por la misericordia de Dios, aunque esté en pecado, te deja vivir para que pidas perdón. La razón por la que digo esto es porque Barrabás, siendo un pecador, tuvo el chance de ser libertado de la prisión. The reason why I'm saying is that this is because Barabbas, being a sinner, being such a bad guy in those times, he still had the mercy of the Lord of being freed from prison. If we go to the Gospel of Matthew, chapter 27, y si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 15. Chapter 27, verse 15. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Anyone who has it, they can say amen. If you're watching, just listen on. And I can tell you that this, I will tell you that this is something that you will love. And if you don't, I'm sorry. Esto es algo que a ustedes les va a ayudar para entender de dónde salimos y cómo estamos en nuestras vidas. ¿Por qué debemos de estar agradecidos? Why we should be grateful. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 15. Sister Jennifer, may I borrow your Bible, please? Yes. Excuse me, but I forgot my bilingual for all of you. I wasn't expecting to be recording today. We weren't expecting to do any of this. It just came to happen. Para los que nos están viendo, disculpen, verdad, pero no traje la bilingüe porque no teníamos esperado grabar. Fue algo que llegó así del momento. Entonces, Mateo 27, versículo 15. Para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, dice. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. We go to read it. It says in chapter 27, verse 15. It says, Now at the feast the governor was accustomed of releasing to the multitude one prisoner whom they wished. And at the time they had a notorious prisoner called Barabbas. We see here again that it was Barabbas, notorious. It's not a small-time criminal. It's not a petty crime. Vemos que dice aquí es un criminal famoso. No es un criminal de baja escala. Pueden tomar asiento. No es un criminal que no es reconocido. No es un criminal que cometió nada más una pequeña falta en el público. No, un criminal conocido. We see that it says that he was a notorious criminal. And Pilate said, therefore when they gathered together, Pilate said to them, whom do you want me to release to you? Barabbas or Jesus, who is called Christ? For he knew they had handed him over because of envy. While he was sitting on the high, he said to his wife, saying, have nothing to do with just man, for I have suffered many things today in the dream because of him. See, Pilate was a man who didn't have any fear for God. He worshipped other gods. Pilato era un hombre que adoraba otros dioses. Dice el versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. We see that Jesus was just. Vemos que Jesús era justo, él no tenía pecado, era libre de todo mal, de todo lo que se le juzgaba. Es más, aquí mismo lo dice que él fue acusado por envidia. ¿Por qué envidia? Porque los sumos sacerdotes, lo acusaban de que era blasfemo.
pero porque él hablaba la palabra de Dios como era de la forma recta de decirlo. We see that it says in verse 18 that he was handed over because of envy. Who was envious? It was the high priest. They were envious of Jesus because he preached the word according to how it was supposed to be. Because he did not hold back. And when he preached it, even if it hurt somebody, he said it. He's not going to hold back because you're going to feel bad. No, he's going to tell you everything how it is. Let's go to John 18:40. Juan 18:40. No tienen que buscarlo, yo solo. Dice el versículo 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Verse 40 of chapter 18 of the book of the Gospel of John says, but then they called again saying, not this man, but Barabbas. But Barabbas was a robber. You know, we come to think, are we even worthy of the love? Nosotros ponemos a pensar, ¿somos dignos del amor de Cristo? Hay veces que yo no me siento digno, porque hay veces que mi pensamiento se cruzan pensamientos no debidos para el Señor. There's times that I don't feel worthy of actually being in the love of God, because there's times that I have thoughts that are not godlike. They're not godly-like, and that just pushes me away from the Lord. But once again, let's go again. Barabbas, who was he? He was someone who committed crimes in Israel. He was someone who committed crimes in Rome, destroying everything, trying to regain control for Israel, bringing people into revolts, trying to bring a revolution. ¿Quién era Barrabás? Era una persona que quería traer una revolución, una persona que quería darle al pueblo libertarlo. Pero no hay manera de libertar a través de la violencia. Vemos que Jesús no llegó a libertar al pueblo a través de la violencia, sino que llegó a libertarlo a través del amor, de la palabra. Pero a lo que vamos es, somos nosotros Barrabás, ¿por qué? Porque nosotros siendo pecadores y dignos de la muerte, dignos de la sentencia que se nos había dado, estando en el mundo, de morir por ser pecadores, de ir al infierno, Jesús vino, murió en la cruz y nos dio libertad. ¿Por qué digo eso? The thing is, we were not worthy of life. Why am I saying this? Because us being sinners did not have the right to be able to have salvation. Our price, what we were supposed to pay, was death. Not just physical death, but also after we died, go straight to hell. Why? Because our sins commanded us to go to hell. Because our ways of being repelling against the Lord's dislikes is what we were doing, causing us to go straight to hell. But Jesus came and decided to give us a life, decided to bring us saving, decided to give us a way of pardon. And we see that he said that he does that specifically with Barabbas. We see the first time he does that. La primera vez en la que Jesús entrega perdón y entrega la libertad a uno, se ve cuando está en el juicio, frente a la multitud, parados al lado de Barrabás. We see that the first moment where Jesus hands liberty, where Jesus hands freedom to someone, is to Barabbas. Where he is standing in the public next to Barabbas, when Pilate is yelling to the people, who do you want me to free? Cuando Pilato le grita al pueblo, le pide al pueblo, que a quién quieren ustedes que yo les liberte, porque tenía la costumbre de soltar a uno de dos prisioneros, y Pilato puso a Jesús y puso a Barrabás. Jesús, que solo era un predicador de la palabra, Jesús, que solo era un amante de la paz, Jesús, que vino para traer la luz al mundo, o un hombre que era digno de ir a la cruz, un hombre que era digno de ir a la muerte y terminar muerto yendo al infierno, y que nosotros no recibiésemos el perdón. Esas fueron las dos elecciones que dio Pilato. Pero vemos que eso fue de parte de Dios. La razón siendo porque si Jesús no hubiera muerto, no tendríamos salvación. Pero vemos que la multitud elige a Barrabás. Y Barrabás no se pone a pensar, wow,
hoy hubiera sido el día en que moría. Hoy hubiese sido el día en que me crucificaban. Hoy hubiese sido el día en que perdía la vida y a saber qué hubiese pasado conmigo. Mas Jesús ya lo sabía. Jesús sabía que si él no aceptaba el lugar de Barrabás, Barrabás iba a morir. Jesús sabía que si Barrabás moría, iba a ir al infierno. Lo que Jesús hizo, yo no sé si Barrabás se arrepintió al fin y al cabo de sus pecados o no. Pero yo sé que Jesús le dio una oportunidad para que se arrepintiese. I don't know if Barabbas asked for forgiveness, because we see that when the people of Jerusalem, the Israelites, decided to ask for Barabbas, we see that Barabbas was free. The chains were taken off his hands. We see verse 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás que fuese muerto Jesús. Verse 20 says, but the chief priests and the elders persuaded the multitude that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. Destroy an innocent man. Dice de dar muerte y que fuese muerto Jesús. Un hombre inocente, libre de cualquier cargo. ¿Cuál es el único cargo que Jesús podría enfrentar ante el hombre? Predicar la palabra. Hoy en día hasta en este país hacen lo mismo. Tú predicas la palabra y si lo haces en algo para traer la verdad a la luz, este país te manda a callar, te encierra, te quitan los instrumentos, te quitan la facilidad de hacerlo. Pero no, si vas a una fiesta, la fiesta en un parque, la fiesta en la calle, no te dicen nada, porque es para servirle al diablo. We see that Jesus was crucified. What was Jesus' guilt? Jesus' guilt was being the bringer of life, being the bringer of forgiveness, being the bringer of pardon. We see that now, and even in this country, we see the same thing happening nowadays, in modern day era, where you go and preach the word to the streets, and what is the first thing that happens? They stop you and they say, where is your permit to preach? What are you doing? You can't be doing this. You can't use that equipment. You can't preach the word. But no, bring a party to the streets. Bring a bachata crew. Bring a rapper. Bring someone that brings things from the devil, and you will be greeted. You will be greeted greatly. Trae a alguien que adore al diablo y será recibido con amor, será recibido con gracia. Pero trae a alguien que traiga la palabra, y ¿qué es lo que hacen? Mandarlo a la porra, como decimos los catrachos. What do they do if a person who's bringing the word comes? They send them somewhere. They just toss them to the side. They don't want to hear. The same happened with Jesus. But the thing is, Jesus brought freedom. And if we go to Isaiah chapter 61, en Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, Isaiah chapter 61, verse 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verse 1 says, the Spirit of the Lord of God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the heartbroken, to proclaim liberty to the captives, and opening the prison to those who are bound. Opening the prison to those who are bound. What prison are we bound by? We are bound by the wickedness in our hearts, by our sins. ¿Por qué prisión es que estamos encerrados por nuestros pecados? Las cadenas de nuestros pecados, que tú que nos escuchas, éramos nosotros atados. No podíamos caminar. Andábamos libres físicamente, pero nuestro espíritu estaba encerrado. Estaba encadenado, y hoy en día está libre. Si sirves al Señor, por supuesto. And now your spirit is free. We were bound down. We were bound with chains, held down. Maybe our body was free, but our spiritual body was bound. We see that people say the Old Testament has nothing to do with the New Testament. Hoy en día la gente dice el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era para los tiempos pasados, para el pueblo de Israel, para el tiempo donde había más leyes. Hoy estamos en el Nuevo Testamento, donde las leyes son más pocas, no, amigo, te equivocas.
My brethren, I'm sorry to tell you, but the New and the Old Testament is the same thing. It's divided in different things because it starts a new life when Jesus is born. Se dividen en dos testamentos es porque hay una vida nueva cuando Jesús nace. Por eso se llama nuevo y antiguo. That is why it's called new and old. Because Jesus makes everything new. The Lord makes everything new. Porque Dios hace las cosas nuevas cuando tú renaces en el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que sí tiene que ver el antiguo con el nuevo? Porque escucha bien lo que dice el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Quién estaba sobre Jesús? Jesús era Dios. Jesús era Dios encarnado. Porque lo dice en capítulo 1 de Juan, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era... en Juan dice, capítulo 1, y el verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. In John chapter 1 it says, and the Verb was made flesh and walked amongst men. We see that Jesus walked among us. But it says here, verse 61, verse 1 of chapter 61. The Spirit of the Lord God is upon me. Jesus was God. So we see that Isaiah is speaking, but it's not Isaiah speaking just himself. It's God speaking through Isaiah. Because it says, the Spirit of the Lord God is upon me. Vemos que Isaías está hablando, pero no es Isaías, sino que es el Espíritu de Dios. Porque lo dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Para qué? Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. What was it that Jesus did? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Digan. Jesús no vino a predicarle a los ricos. Jesús no vino a predicarle a los gobernadores. Jesús no vino a traerle la palabra a los presidentes. Jesus didn't come to bring the word to the governors. Jesus didn't come to bring the word to the rich. Jesus didn't come to bring the word to the wise. He brought it to the poor, to all of those who were afflicted. Verse 1 says, He has sent me to heal the heartbroken, to proclaim liberty to the captive, and the opening of the prison to those who are bound. Dice el versículo 1:1. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando soltaron a Barrabás, Él libertó a Barrabás. Solo que mucha gente no toma en cuenta que fue Jesús, que fue Dios quien le dio la libertad. The thing is, many people don't take into account that it was Jesus who gave liberty to Barabbas. That it was God who freed Barabbas. They think Barabbas was freed because the people just liked him. No. God decided, I want him to be saved. I wanted him to get another chance for salvation. Because if he is to be chosen to be crucified, he dies and he goes to hell. Jesús, Dios escogió puso en el corazón del hombre que escogieran a Barrabás. ¿Por qué? Porque si Barrabás no era escogido y escogían a Jesús a que lo soltase, Barrabás ese mismo día moría. Ese mismo día perdía su salvación. Ese mismo día Barrabás iba a ir al infierno. Lo mismo es con nosotros. Cuando vivíamos en pecado, si nosotros moríamos en pecado, ¿a dónde creen que irían? What would happen to you if you were to die in sin, if you were listening to me and you haven't accepted Christ? Tú que estás escuchando, si tú mueres hoy en pecado, ¿a dónde crees que irías? ¿A dónde hubieras ido, hermano? Te pregunto a ti, que estás aquí en la congregación. Estando en pecado, ¿dónde estarías hoy si hubieses muerto? Muchos de nosotros decimos, yo me voy al cielo, porque soy buena persona. Nada, te lo digo que no hay nadie bueno en el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque hubo un joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, porque el joven le dijo a Jesús, Señor bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo el Padre que está en los cielos. Bueno solo el Padre que está en los cielos. Ni Jesús, siendo santo, no habiendo cometido ni un solo pecado, aceptó ser llamado bueno. Porque hoy en día nosotros blasfemamos de tal forma. Porque decir que somos buenos es una blasfemia. Decir que somos buenos es una blasfemia. Nadie es bueno. Que tengas un humilde corazón es diferente, pero no eres bueno. Tú no eres bueno, ni Jesús, que en realidad fue bueno.
no se proclamó bueno, sino que proclamó a Dios bueno primero, le dio primero la gloria a Dios. We see that even Jesus, we see the reason we say this is because Jesus didn't proclaim himself good. Many of us say we are good people. No, we're not good people. We don't deserve to be called good, because there was a young rich man who came to Jesus and said, "Good Lord, what do I have to do to enter the kingdom of heaven?" And Jesus said, "Why do you call me good? Good is only my Father who is in heaven." Jesus himself denied himself being good and gave praise to God first. He said that he wasn't good, and he had no sin. He had done nothing wrong. He was good, actually good. And he said, "No, I'm not good. Only my Father who is in heaven is good." So let's not say we're good. And let's give thanks to the Lord that he freed us. Because we're Barabbas. We were all Barabbas at one point. Y demos gracias al Señor que nos libertó. Porque todos en algún punto de nuestras vidas, y si aún no lo has aceptado, hemos sido Barrabás y sigue siendo Barrabás. Entonces demos gracias al Señor por habernos dado la libertad. So let's thank the Lord for having given us the freedom that we did not deserve, but yet we still received. Por haber recibido la libertad que no merecíamos, pero aún así la recibimos. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente en el poderoso nombre de Jesús. May the Lord bless you powerfully and abundantly in the name of Jesus Christ. And our pastor with you. Nuestro pastor con ustedes. Vive a su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que nos hemos gozado esta noche. Vamos a adorar al Señor. Amén. Amén. Hemos adorado al Señor esta noche. Amén. Amén. Y creo que es justo que lleguemos hasta acá. Los que han trabajado están cansados. Y Dios es un Dios de justicia, de amor y misericordia. Le hemos dedicado el tiempo al Señor esta noche. Y a Él sea toda la gloria. Y vamos a orar al Señor para este día. Démosle gracias al Señor. Amén. Por sus maravillas, por sus proezas, por su misericordia, por su gracia, por el aire que recibimos, por la tierra que nos sustenta. De repente cuando usted escucha esa palabra, la tierra que nos sustenta, quizás algunos tenemos pensamiento corto y decimos de qué manera nos sustenta la tierra. Podrá venir a semillas procesadas por la nación de la tierra. Aunque la coma como la quiera comer usted, enlatada, como la quiera comer. Si es la carne, pues la tierra sustentó al ganado para que pudiera comer. Si son frijoles enlatados de la manera que sea, la tierra lo proveó. Si es más seca, la tierra la proveó, entonces la tierra nos sustenta. Bendito Dios, porque Dios lo ha permitido. Padre, en esta hora le damos honra y le damos gloria en esta noche por el aire que recibimos, por la salud, por nuestras finanzas, por nuestra salud, por todo, mi Señor. Le damos gracias en esta hora por los diferentes alimentos que usamos, por nuestro sueño, por nuestro descanso, por todo, Señor, le damos gracias. Y hemos dedicado este tiempo como un diezmo del tiempo, Padre amado, ante su presencia, como un diezmo del tiempo. Que caminamos, Señor, muchas veces adorándole y otras veces olvidados de usted. Pero que tomando en cuenta, Señor, que usted ordena los diezmos. Como el diezmo del tiempo, Señor, se lo hemos presentado. Para la gloria y honra de su nombre. Suplico la bendición de lo alto para cada uno de mis hermanos.
aquí presente, mi Señor. Suplico la bendición de lo alto para aquellos que me vinieron. Para la iglesia, Señor, que se mantiene íntegra ante usted. De diferentes congregaciones, mi Señor. También presentamos las almas perdidas en el mundo entero. En el poderoso nombre de Jesús, porque usted engrandezca, Señor, su reino celestial. Presento en esta hora a mi hermano Jordan, mi Señor. A mi hermano Carlos, a mi hermano Juan, a mi hermano Jeremías. A mi hermana Maribel, a mi hermano Walter, Señor, mi hermana Jennifer. Mi hermano Eli, Señor, mi hermano Raymond. Mi hermana Brenda Varillas, mi hermana Brenda Godón, mi hermana Beatriz, Señor, a mi hermana Leticia. Y a cada uno de los niños, Señor, los presento a todos por nombre.